Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente nos toca a todos en algún momento de nuestras vidas, o lo hemos visto muy de cerca. Vamos a hablar sobre esa frase que a veces se siente tan real y dolorosa: el amor no es suficiente a veces. Y sí, lo vamos a abordar con la inspiración que nos trae el nombre de Anne Derzel, esa increíble actriz que ha sabido transmitirnos tantas emociones a través de sus personajes, y que en su propia vida, como todos nosotros, ha enfrentado momentos donde las cosas no son tan sencillas como uno quisiera. Así que prepárense para una conversación honesta, porque vamos a desglosar por qué, a pesar de la fuerza innegable del amor, hay ocasiones en las que no basta para mantener unida una relación, o para superar ciertos obstáculos. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de nuestras reflexiones y conversaciones, no olviden darle a ese botón de suscribirse. Es una forma fantástica de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, comencemos a desentrañar este tema tan fascinante. A ver, pensemos en esto. Cuando hablamos de amor, solemos idealizarlo. Lo pintamos como esa fuerza mágica que todo lo puede, que todo lo perdona, que todo lo supera. Y sí, el amor es un componente fundamental en cualquier relación sana y duradera, no me malinterpreten. Es el pegamento que une corazones, la motivación para el sacrificio, la chispa que enciende la alegría. Pero, ¿es siempre suficiente? ¿Puede el amor por sí solo resolver problemas de comunicación crónicos, diferencias irreconciliables, o la falta de compatibilidad en aspectos vitales? La respuesta, lamentablemente, es que no siempre. Y es aquí donde entra la complejidad de las relaciones humanas, donde las emociones se entrelazan con la realidad, con las circunstancias, con nuestras propias evoluciones. Pensemos en el amor como un motor potente. Es indispensable para que un coche funcione, para que nos lleve a nuestro destino. Pero un motor potente no sirve de nada si no tiene combustible, si las ruedas están pinchadas, o si el volante está roto. Necesita otras partes, otros cuidados, y una ruta clara. De la misma manera, el amor en una relación necesita ser complementado por una serie de elementos, sin los cuales, por muy intenso y genuino que sea, puede no ser suficiente. Uno de los pilares fundamentales que a menudo olvidamos en la ecuación del amor es la comunicación. ¿Cuántas rupturas o rupturas emocionales hemos visto o experimentado porque las personas simplemente no se hablan? No se escuchan, no expresan sus necesidades, sus miedos, sus frustraciones. El amor puede existir, pero si no hay un canal abierto y honesto para compartir, ese amor se va erosionando lentamente como una roca golpeada por el oleaje constante. La falta de comunicación puede llevar a malentendidos, resentimientos acumulados, y una brecha cada vez mayor entre dos personas que se suponen que se aman. Es como intentar construir una casa sin planos, confiando solo en la buena voluntad de los constructores. Al final, las paredes se tambalean, y la estructura se vuelve inestable. Necesitamos decirnos lo que sentimos, lo que pensamos, lo que necesitamos, y lo más importante, estar dispuestos a escuchar al otro de verdad, no solo esperar nuestro turno para hablar. Otro factor crucial es la compatibilidad y los valores compartidos. Podemos amar profundamente a alguien, pero si nuestras visiones de la vida son diametralmente opuestas, si nuestros valores fundamentales chocan constantemente, será muy difícil construir un futuro juntos. Piensen en cosas como la forma de criar hijos, las finanzas, la religión, las aspiraciones personales. Si una persona valora la estabilidad y el ahorro, y la otra busca la aventura constante y el gasto impulsivo, el amor puede hacer que intenten adaptarse, pero llegará un punto en que la fricción sea demasiado grande. No se trata de cambiar quienes somos por amor, sino de encontrar a alguien con quien nuestros caminos puedan fluir juntos, no en direcciones opuestas. El amor no nos obliga a ser alguien que no somos, y si lo hace, es una señal de alarma. Luego está el tema de la madurez emocional y personal. Amar a alguien no significa que esa persona sea perfecta o que haya resuelto todos sus demonios internos. A veces nos encontramos amando a alguien que aún está en un proceso de autodescubrimiento,
lidiando con traumas pasados, inseguridades profundas o patrones de comportamiento destructivos. El amor puede motivarnos a apoyarles a ser pacientes, pero no somos terapeutas y no podemos arreglar a nadie. Si la otra persona no está dispuesta a trabajar en sí misma, a crecer y a sanar, el amor que sentimos por ella no será suficiente para superar los obstáculos que su propia inmadurez crea. Es como intentar remolcar un coche averiado que se resiste a moverse. Consideremos también las circunstancias externas y los objetivos de vida. El amor no opera en un vacío. Hay factores como la distancia geográfica, las oportunidades laborales, la salud, las responsabilidades familiares, que pueden poner una presión inmensa en una relación. Dos personas pueden amarse intensamente, pero si sus caminos vitales los llevan a extremos opuestos del mundo, o si las exigencias de una carrera o de una familia son tan abrumadoras que apenas queda tiempo para la relación, el amor solo, sin un esfuerzo consciente y mutuo para superar esas barreras, puede empezar a menguar. A veces los sueños y aspiraciones individuales, que son perfectamente válidos, pueden divergir de tal manera que la relación se vuelve insostenible. Pensemos en la personalidad y la química. Sí, el amor es algo más profundo que la mera atracción física o la compatibilidad superficial, pero la química, la forma en que dos personas interactúan a nivel de energía, de humor, de chispa, también es importante. A veces, puedes tener un amor profundo por alguien, pero la chispa se apaga, la diversión disminuye, y la relación se vuelve más una amistad o una convivencia forzada que una pareja apasionada. Y no estoy diciendo que la pasión sea lo único que importa, de ninguna manera. Pero esa conexión lúdica, esa capacidad de reírse juntos, de disfrutar de la compañía del otro de manera natural y espontánea, también necesita nutrirse. Analicemos la individualidad y el espacio personal. El amor no significa ser uno solo, fusionarse de tal manera que se pierda la identidad individual. De hecho, una relación sana es aquella donde ambas personas se apoyan mutuamente en su crecimiento individual. Pero a veces, uno o ambos miembros de la pareja pueden volverse demasiado dependientes, o pueden sentirse asfixiados, o pueden descuidar sus propias vidas en favor de la relación. El amor que sentimos no debe ser un lazo que nos ate, sino unas alas que nos impulsen a volar, tanto juntos como separados. Si la relación se convierte en una jaula, por muy dorada que sea, el amor no será suficiente para mantener felices a las personas dentro de ella. Y no olvidemos la voluntad y el esfuerzo. El amor es un sentimiento, pero mantener una relación requiere trabajo. Requiere compromiso, requiere decisiones conscientes de invertir tiempo y energía, de resolver conflictos, de hacer sacrificios, de adaptarse. Si una o ambas personas dejan de poner de su parte, si se vuelven complacientes, si dan por sentado al otro, el amor por sí solo, no podrá mantener la relación a flote. Es como una planta, necesita riego, sol y cuidado. Si la dejas a su suerte, por muy hermosa que sea, acabará marchitándose. Es fácil caer en la trampa de pensar que si hay amor verdadero, todo lo demás se resolverá. Y sí, el amor es un motor poderoso para superar dificultades. Nos da la fuerza para intentarlo, para perdonar, para seguir adelante. Pero no es una varita mágica. Requiere ser nutrido por la comunicación, la compatibilidad, la madurez, el respeto mutuo, el esfuerzo constante y la voluntad de crecer juntos. Cuando estos elementos están ausentes o son débiles, el amor, por más puro y fuerte que sea, puede encontrarse luchando contra una marea demasiado fuerte. Y es ahí cuando nos damos cuenta de que efectivamente el amor no es suficiente a veces. Y no se trata de ser pesimistas o cínicos. Al contrario, se trata de ser realistas y honestos con nosotros mismos y con nuestras relaciones. Reconocer que el amor es una parte vital, pero no la única, nos permite construir relaciones más sólidas, más conscientes y, en última instancia, más felices. Nos da las herramientas para identificar las áreas donde necesitamos trabajar, tanto individualmente como en pareja, para que ese amor pueda florecer y perdurar. Es entender que el amor es un verbo, no solo un sustantivo. Requiere acción, requiere compromiso, requiere entendimiento. Así que, resumiendo un poco, hemos hablado de cómo el amor, a pesar de su inmensa importancia, no siempre es suficiente para mantener una relación a flote.
Hemos desglosado los factores clave que complementan al amor, como la comunicación efectiva, la compatibilidad de valores y objetivos, la madurez emocional, el manejo de las circunstancias externas, la química y la chispa, el respeto por la individualidad y, sobre todo, la voluntad y el esfuerzo constante. Hemos visto que el amor es un motor, pero necesita combustible, necesita dirección y necesita mantenimiento para llevarnos a nuestro destino deseado. Gracias de corazón por acompañarme en esta conversación tan profunda. Espero de verdad que les haya parecido interesante y que les haya dado algunas ideas para reflexionar sobre sus propias vidas y relaciones. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Han vivido alguna situación donde sintieron que el amor no era suficiente? ¿Qué otros factores creen que son cruciales para el éxito de una relación? Por favor, compartan sus experiencias y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Su perspectiva es muy valiosa para mí y para toda nuestra comunidad. Y si este vídeo resonó contigo, si te hizo pensar, si te aportó algo de valor, te pido un gran favor, dale un gran me gusta a este vídeo. Comparte este contenido con amigos, familiares o cualquier persona que creas que pueda beneficiarse de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. De esta manera, te asegurarás de no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones y reflexiones. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.